La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos sabio y dichoso quien confía en Dios. Hoy, la sabiduría de Dios es infinita. Proverbios 3, 19 al 20. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Decimos que la sabiduría de Dios es infinita. Y aquí tenemos el primer ejemplo. En su obra de la creación mostró su gran sabiduría. Y lo glorioso es que no la vemos solamente en las cosas grandes como el universo, sino en los pequeños detalles. Todo el universo tiene las marcas de un diseñador único, cuyo diseño pues nos muestra su sabiduría. ¿O no es verdad que tanto usted como yo vivimos en un universo que está sumamente ordenado? Todo está ordenado, en equilibrio. Por ello resulta extraño que los científicos que supuestamente dominan, entre comillas, las leyes que rigen la naturaleza y exploran los secretos del universo y todas esas cosas, y a pesar de todos los adelantos de la ciencia en pleno siglo XXI, no han logrado concluir que vivimos en un universo que definitivamente y por las evidencias no pudo surgir de la nada. Ahora, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que así hubiese sido, ¿cómo surgió y cuándo? Porque la autorrevelación de Dios a través de su creación es un tema muy importante en la palabra de Dios. Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí se está describiendo la culpabilidad del hombre sin Dios que rechaza esa autorrevelación a través de su creación. Fue Dios con su inteligencia quien formó la gran expansión de los cielos. Hagan de cuenta que los instaló, los ordenó, los enmarcó en completo orden. Y así es como nosotros podemos ver los grandes detalles. Pero también hay pequeños detalles, como en la formación de la célula más chiquitita que se pueda ver, a simple vista. La célula microscópica, pues. Además, con su ciencia, o sea, con el conocimiento, los mares fueron divididos. Y luego dice que los cielos destilan rocío. El ser humano se considera muy inteligente, pero todo lo que ha podido hacer es descubrir que hay leyes físicas que mantienen al universo funcionando. Con eso lo que estamos viendo es que si el universo surgió de la nada, pues es imposible que pueda funcionar con tanta precisión. Lo que sucede es que ignoran que Dios con su sabiduría fue quien creó esas leyes. O sea, Dios las conocía antes de que ellos las descubrieran supuestamente. Proverbios 3, 21 y 22 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Salomón habló con su hijo acerca de la importancia de la sabiduría y la discreción de Dios. Esto no solo requiere una vida diligente, también requiere un corazón entregado, un corazón que reconozca que la sabiduría y la discreción de Dios son mucho mayores que las nuestras. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en resumen, a lo que se refiere es a que no apartemos el conocimiento de Dios de nuestro corazón, porque es el conocimiento que tengamos de Él lo que nos imprime un carácter de calidad como personas.
qué calidad de personas somos, qué carácter tenemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña esto, no apartarnos de eso. La vida para el alma a la que se refiere es a la que proviene de la sabiduría que se adquiere cuando, pues al estudiar la palabra de Dios, porque la atención constante a la sabiduría y discreción de Dios sí trae beneficio real a nuestra vida, porque nos hace más sabios, nos hace más inteligentes, nos hace más cautelosos, nos hace más moderados, y esos son beneficios reales. Ahora, recordemos que la Biblia afirma que la sabiduría de Dios ha sido perfeccionada o personificada más bien en el Señor Jesucristo, quien es la fuente de vida para nuestra alma. Es la fuente de vida eterna y además es una fuente de vida abundante aquí en la tierra. Cuando tenemos a Cristo vivimos vidas abundantes. Proverbios 3, 23 al 26 dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Fíjense, aquí un principio que aprendemos en la palabra es que Dios guía a quienes le honran. Jesucristo, o sea, su sabiduría, guía por caminos de seguridad a quienes son suyos. Y eso nos dice que no hay nada más seguro que vivir en Cristo y dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo que es más seguro? Bueno, porque al tener nuestra confianza en Dios, nosotros podemos vivir una vida sabia y sin miedo, sin ansiedad, y además nos lleva a la bendición de tener paz, dormir sueños tranquilos, profundos, porque al confiar en Dios ya no tememos ni el pavor repentino, ni los problemas provocados por los impíos, porque nuestra mente está serena, está disfrutando del favor y la providencia de Dios, y nos está alejando, eso nos aleja de padecer ansiedad, como sucede a quienes están separados de Dios, porque nada más están maquinando a ver cómo hacer cosas en contra de los que no les han hecho nada, más que ayudarlos, más que apoyarlos muchas veces, incluso mientras duermen, fíjese. Y esto lo que hace aquí es recordarme cuando el apóstol Pablo estaba en prisión, que no tenía miedo. A los que no hacemos mal a nadie no tenemos miedo. Como el apóstol Pablo, es más, ¿saben qué hizo? Desde allí, desde la cárcel, él pudo escribir cartas preciosas a los cristianos de su tiempo, que aún hoy en día son de gran bendición para quienes las leemos. Porque esas cartas nos llenan de confianza en el Dios en quien hemos creído. Tenemos la de Filipenses, por ejemplo. Fíjese, él estaba encarcelado y que decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. O sea, ¿quién puede decir eso? Solamente alguien que tiene puesta su confianza en Dios. Y así debemos de ser nosotros, poner nuestra confianza en Dios. Proverbios 3, 27 al 30 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. En este texto, Salomón nos deja algunos ejemplos prácticos de las lecciones que la sabiduría enseña. Y él comienza con un principio simple y nos dice que siempre que podamos debemos de hacer el bien. Ahora, siempre nos han enseñado, yo recuerdo que desde niño siempre nos decía: usted haga el bien sin mirar a quién. Yo me acuerdo que así había una caricatura, un programa, o sea, de alguien que decía: haz el bien sin mirar a quién, haz el bien sin mirar a quién. Bueno, pues eso siempre nos lo enseñaron, pero a la luz de la Biblia, está perfecto que tengamos un corazón servicial. De hecho, a Dios le agrada que así sea. Sin embargo, la Escritura
nos enseña que seamos sabios y tengamos discernimiento. Mateo 10:16 dice, he aquí yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otro lado habla de astucia de las serpientes. Y cuando habla de astucia, está haciendo de que seamos, de que pensemos cosas malas, cosas para lastimar al otro. Pero aquí nos está hablando que seamos prudentes, o sea, que veamos lo que vamos a hacer. Y esto quiere decir que hay pautas que el Señor nos da para tomar en cuenta, porque no se nos olvide que en las cosas de Dios todo es equilibrio. Y la Biblia así lo enseña. Aquí nos está diciendo que nosotros estamos en medio de lobos y por lo tanto tenemos que ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Ahora, ¿a quién debemos hacerle bien? Bueno, en primer lugar, debemos ver el origen de la necesidad y saber si la persona a quien vamos a hacer el bien conoce verdaderamente a Dios y si tiene un testimonio de vida apegado a los parámetros bíblicos. Yo no estoy diciendo que tiene que ser una persona perfecta, porque eso sería imposible de encontrar. Lo que sí es que debería de ser alguien que mantiene comunión con Dios y que su manera de hablar delate que es un hijo de Dios, porque no debemos de ser negligentes y hacer el bien a gente que no hace nada por cambiar su forma de vivir. Y eso es lo que nos dice el verso 31 al finalizar en la parte A, cuando dice a quien es debido. Pero por otro lado, no siempre tenemos el poder para ayudar. No siempre podemos hacerlo. Claro, que si es alguien de la familia de la fe y podemos hacer algo bueno en su favor, pues no debemos dejar pasar la oportunidad de darle nuestro apoyo, que además es un sello característico del cristiano. Y miren, cuando yo les digo que tienen que ser a personas, familia de la fe, porque mire, hay muchos vivales que andan por la calle pidiendo, porque no quieren trabajar, porque utilizan cosas que para llamar nuestra atención, para provocarnos al sentimiento, para provocar más bien nuestras emociones. Pero nosotros nos damos cuenta porque el Señor ya nos ha dado discernimiento. Entonces, no podemos dar la bendición que ya Dios nos ha dado. Nosotros no la podemos desperdiciar y tirar así nada más tan fácilmente, porque no fácilmente obtenemos nosotros tampoco las cosas. Y Dios nos dice que tenemos que ser buenos administradores y cuidar de lo que Él nos ha dado. Ahora, Filipenses 4:5 nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y termina ese texto diciendo, el Señor está cerca. Este texto nos muestra que tenemos motivos de peso para no dejar de apoyar. Principalmente, como ya les mencioné, a nuestros hermanos en la fe, porque enseña que el Señor está cerca. El texto. Y el hacer bien debe ser una evidencia de que somos hijos de Dios. El Señor está cerca a nuestro corazón. Pero no solamente a nuestro corazón. Miren, hay muchas evidencias que nos dan la certeza de que el Señor Jesucristo va a regresar pronto por su iglesia. Y eso nos da la confianza para que nosotros hagamos el bien, porque Él está más cerca que nunca, más cerca que cuando creímos, como dice Pablo. El Señor está más cerca que cuando creímos. Y tenemos que hacer el bien, pero tenemos que ser sabios y saber cómo hacemos el bien y a quién le hacemos el bien. Porque nosotros no podemos. Antes había una persona muy cercana a mí, muy cercanísima a mí, que de repente, ay, Vanita, dame tanto porque no traigo cigarros. ¿Ustedes creen que yo le iba a dar para los cigarros? No. ¿Por qué? Porque aquí el único que trabajaba es mi esposo, no yo. Y yo decía a mi madre que cada peso que nos daba, que me daba mi esposo, que nos daba nuestro esposo a mis hermanas y a mí, era una gota de sangre que él dejaba en su trabajo. Y era un minuto que estaba lejos de nosotras. Y que entonces nosotros teníamos que ser buenas administradoras de lo que ellos nos dieran.
Entonces, aunque hacer bien debe ser una evidencia de que somos sus hijos, como el Señor está más cerca a nuestro corazón y más cerca de venir aquí por nosotros, tenemos que ser sabios para saber cómo hacemos las cosas. Porque miren, por otra parte, cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, es difícil que tratemos mal a nadie. Y el texto nos recuerda que debemos tratar bien a los demás. Yo no voy a tratar mal a una persona porque a mí no me gustaría que esa misma persona u otra me trataran mal a mí. Yo no voy a lastimar a nadie porque trae un vestido menos que yo, o no voy a tratar bien a quien está más arriba que yo, porque delante de Dios todos somos iguales. Nosotros no valemos más ni menos por la ropa que vistamos o por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Entonces, mire, aquí el texto nos dice que nosotros, cuando tenemos la sabiduría de Dios, no vamos a tratar mal a nadie. Y además nos recuerda que debemos de tratar bien a los demás. Y como nuestra propia seguridad está conectada al bien del otro, entonces, por razones, aparte de que Dios nos dice de seguridad, pues no deberíamos de tener problemas con nadie, y menos si no nos han hecho agravio. Cuando el texto dice no intentes, nos está diciendo no hagas planes de mal en contra de nadie. No tengas espíritu peleonero ni litigioso. Y si por alguna causa dice debes llevar a alguien ante la ley, que no sea por venganza, sino por una causa justa. ¿Por qué? Pues porque un espíritu de contienda es un obstáculo para la santidad. Y además porque no es acorde a ningún siervo de Dios. Por eso. Proverbios 3, 31 al 35 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Tener sabiduría nos ayuda a que aunque el camino de los hombres sin Dios nos parezca bueno y en ocasiones hasta envidiable, porque puede darse el caso. Acuérdense que dice el texto que el que se quede firme, que se cuide de no caer. Y ya vimos hace como 3 semanas lo que le pasó a Asaf, que dice, por poco y resbalo, Señor. ¿Por qué? Porque él llegó a tener envidia de alguien que él veía que estaba prosperando. Pero nosotros por ningún motivo debemos elegir andar en ninguno de esos caminos. Lo que tenemos que hacer nosotros es honrar a Dios, amar a nuestros hermanos de la familia de la fe. Nosotros ya aprendimos que la sangre no nos hace familia, ¿eh? Nuestra familia es espiritual, nuestra familia no es carnal, nuestra familia no es terrenal. Y a veces duele decirlo porque nosotros amamos a nuestros hermanos. Pero si nuestros hermanos no reconocen a Cristo como su Salvador, no tienen a Dios como el Señor de sus vidas, pues me van a disculpar si me escuchan o si no me escuchan o yo no sé. Pero mi familia es familia en la fe. Yo trato bien a mis hermanas. Por supuesto que trato bien a mis hermanos, a mis hermanas. Las quiero, me gusta convivir con ellos y todo, pero mis hermanos, mi familia es una familia en Cristo. Y al ser conscientes que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia o argumento oprimir a nadie, sea quien sea. Pero ¿por qué no debemos oprimir a nadie? Bueno, primero porque somos hijos de Dios. Y segundo, porque Jehová abomina al perverso. Los que abominan, los que oprimen son gente perversa. Y dice el texto, y precisamente por ello no debemos envidiar ni imitar a nadie que es así, porque Dios sabe cómo y cuándo lo va a juzgar. Además, Dios dice que Él bendice el hogar de los justos.
pero también ignora a quienes se burlan, a quienes desprecian a los demás, ya sea por su estatus social, por su estatus económico, por su apariencia, o sea, son clasistas, son racistas, son discriminadores. Por ello jamás nosotros debemos envidiarlos, mucho menos imitarlos. No olvidemos que la persona perversa es intrigante y el Señor aborrece la intriga. Se prestan para hacer daño a quien ni siquiera piensa en ellos. Dice el pasaje que Él, o sea, el Señor escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Este es un maravilloso principio que se repite 3 veces en la Biblia. Miren, además de aquí, también lo podemos leer en Santiago 4:6 y en Primera de Pedro 5:5. Y nos enseña que el orgullo pone a Dios en nuestra contra. Cuando nosotros somos orgullosos, hagan de cuenta que Dios ni siquiera voltea a vernos. Pero la humildad nos lleva a recibir su gracia y su favor. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Pues a no ser burlones, a no burlarnos de los demás. Eso es escarnecer, eso es lastimar, eso es herir. No debemos hacerlo. Salomón también habló de la sabiduría y la humildad como que están estrechamente relacionadas entre sí. O sea, por ejemplo, si hablan de mi esposo, hablan de mí. Si hablan de mí, estoy segura que para él también es como si estuvieran hablando de él, porque estamos relacionados nosotros. Y quienes son lo suficientemente sabios como para ver a Dios como realmente es y ver a los demás como realmente son quienes van a disfrutar de su gracia. Es decir, aquellos que sabemos quién es Dios, que conocemos sus atributos, que conocemos su carácter, que conocemos cómo es Él, y que vemos a los demás como semejantes a nosotros, sobre todo a nuestros hermanos en Cristo, somos quienes vamos a disfrutar de la gracia de Dios. Y digo a nuestros hermanos en Cristo porque nosotros no podemos ver de la misma manera a quien Dios no ve igual que ve a sus hijos. Él dice que Él aborrece al que hace iniquidad, que los perversos no van a estar delante de su presencia. Léalo, si no me cree a mí, usted léalo en el Salmo 5 del 4 al 6, para eso que dice que Dios ama al pecado, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mire, por principio de cuentas eso ni siquiera está en la Biblia. Esa es una frase que dijo Mahatma Gandhi, aquel hombre de la India que fue libertador que fue el que emancipó a la India de ¿cómo se llama? De Gran Bretaña. Eso no es bíblico. Y se oye muy bonita la frase y todo el amor. Es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto, la Biblia no dice eso. Por eso lo invito para que usted busque Salmos 5 del 4 al 6 y ahí se va a dar cuenta. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que todos esos que conocemos a Dios realmente como es y vemos a los demás como son también ellos delante de Dios, son quienes estarán disfrutando de su gracia. Y el texto dice que los sabios van a heredar la gloria. Así que cualquier exaltación que los malvados parezcan tener es temporal. Eso no va a quedar así para siempre. Es nada más efímero. Se va a ir como un suspiro, así como agua entre los dedos. Su legado va a ser vergonzoso. En cambio, para los sabios y humildes, Dios tiene un destino de gloria. Así que mire, hemos terminado y hemos sacado los tesoros escondidos que nos van a ayudar a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. Este fue el estudio del Proverbio 3. Nosotros oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, que nos revele su palabra y sobre todo que nos dé valor para obedecerla. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Estudie, investigue, escudriñe y sobre todo medite y practique la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca de Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, yo le pido que me regale un like y que comparta para que más personas
puedan escuchar esta reflexión. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Yo lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro joven de estudio. Y si no, pues como dice un conocido escatólogo, mejor, porque ya estaremos con el Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga.